Bueno, ahora sí, formalmente damos inicio al curso de instalaciones eléctricas en la modalidad sincrónica. Para los que no estuvieron el día sábado pasado, mi nombre es Guillermo García, soy el docente a cargo de este encuentro y de esta capacitación en la parte técnica, y Romina Marino es quien va a estar a cargo del módulo de seguridad e higiene, que es transversal a todos los cursos, a todas las capacitaciones que se están dando en simultáneo en la sede de Río Grande. Les quiero contar que también se da esta capacitación en la Patagonia, en varias provincias de la Patagonia, y en algunas provincias más del norte y centro del país, donde YPF tiene, a través de la fundación, la posibilidad de brindar este servicio. Bueno, nada, para empezar, comentarles de que el curso es autoasistido. Esto significa que los módulos, en cuanto a tareas y en cuanto a desarrollo de material, lo tienen que ir abordando ustedes de manera, digamos, paulatina, ya que se van liberando de acuerdo a lo que llaman hoja de ruta, que está también publicada dentro de lo que es el entorno del campus. Y si bien nosotros estamos arrancando, ya ha comenzado mayo, la hoja de ruta estaba pensada para un par de semanas atrás. O sea, la cronometrización de cada uno de los módulos está pautado de acuerdo a esa hoja de ruta. ¿Qué significa esto? Que los módulos se van liberando, se van habilitando de manera central en todas las provincias, de acuerdo a ese calendario que se llama hoja de ruta. Ahora ustedes han tenido acceso a lo que es el módulo inicial y a la unidad 1, que son los que están en este momento vigentes, los cuales implica no solamente la lectura y visualización de los videos y la lectura del material que está disponible en el campus, sino también participar de los foros, y también significa desarrollar las tareas que nos piden como actividad en cada uno de los módulos. Algunas de esas actividades son autoevaluadas, es decir, ya tienen precargada la respuesta y la nota. Cuando ustedes aciertan, se valida un punto; cuando no, obviamente no se valida, y eso al final se suma y da la nota de la actividad. En el caso de la unidad 1, va a ser evaluada por el docente. Ahí es donde entramos nosotros y miramos lo que ustedes van a cargar y ustedes van a desarrollar como actividad, y va a quedar registrado en el campus. Para poder certificar la actividad que estamos ahora en curso, tienen que tener el 70% de las actividades desarrolladas. Obviamente la idea es hacerlas todas, no dejar 70 sino el 100, pero 70% de asistencia en actividades tanto sincrónicas como presenciales. Y digamos, si no llegasen a aprobar con el 100%, está ese 70%, y hubiera alguna cosa que quedó pendiente, al último, al final, para aquellos que estén en esa condición, no va a ser obviamente para todos, se le va a habilitar una especie de módulo integrador, donde se va a permitir, como una segunda instancia de certificación, quienes no completen la totalidad de las actividades propuestas, para poder certificar también, ¿sí? Si hay alguna duda, me la pueden levantar la mano y escribir en el chat. Mientras tanto, yo voy a compartir la pantalla. Déjenme que ponga en modo presentación el PowerPoint que tengo para hablar de la unidad 1. El módulo introductorio, si bien habla de la modalidad de energías y un poco respecto a cómo clasifican en 7 grupos las energías disponibles en nuestro planeta, cómo esas energías en Argentina se desarrollan, habla un poco de la matriz energética, cómo nuestra matriz en general en todos los países dependiente de los hidrocarburos, cómo el hidrocarburo es obtenido y qué productos se obtienen a partir de él, y obviamente las energías renovables como elemento que se empieza a despertar desde hace ya unos años en general y particularmente en nuestro país. Pero bueno, básicamente habla de cómo la energía es un elemento que mueve la sociedad y que es valioso no solo generarlo, sino también utilizarlo de manera correcta y eficiente. Hablando de eso, también en esta unidad vamos a tocar lo que es un poquito de eficiencia energética. Bueno, sin más, les comparto las pantallas. Dudas que tengan me van comentando. Yo voy a ir mirando el chat por si hay alguna pregunta o alguna duda al respecto. Primero que nada, ¿se escucha y se ve bien? 2 o 3 pulgares que me den OK,
O... Sí, se escucha y se ve perfecto. Bien, le pido que prendan las cámaras los que tienen la posibilidad de hacerlo para que quede, digamos, un poquito nos vamos viendo, conociendo, ya que los encuentros son algunos sincrónicos y otros presenciales. Eso van a ser, si no estuvieron el día sábado pasado, en el Polo Tecnológico de la calle Pellegrini al 500, donde los días que están allí prefijados en el campus, después les voy a mostrar al último el calendario, nos vamos a encontrar. Sin más, vamos a arrancar el contenido de la unidad 1, así podemos arrancar. Les pido silencio en los micrófonos para que no entre el audio de cada una de las casas, y si hay alguna pregunta, sí lo abran para poder manifestarla de manera verbal, o la pueden escribir en el chat y yo voy a ir mirando un poquito a qué va apareciendo. Bueno, vamos a la introducción a la electricidad. Básicamente la electricidad, como una de las formas de la energía que ya en la unidad del módulo introductorio se abordó, tiene que ver con la disponibilidad de algunos materiales que son los conductores de tener, digamos, la posibilidad de, en su estructura electrónica, tener algunos electrones libres, ya que sabemos que el átomo, que es la mínima cantidad, perdón, la mínima unidad de la materia que conserva sus propiedades, por el modelo, digamos, que concebimos y que entendemos, está formada por cargas positivas y elementos neutros en su centro, donde está el 98% de la materia que puede tener un átomo, y el 2% restante está disperso en torno a ese centro llamado núcleo y que orbita en niveles de energía llamados electrones. Los electrones tienen carga negativa y son quienes básicamente tienen la posibilidad de movilizarse fuera de su núcleo, y seguimos dos principios. Ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y además la energía siempre busca su mínima, digamos, su mínima cantidad en cuanto a mantener en relación con el entorno para mantenerse estable. Es decir, todos los materiales sólidos, líquidos y gaseosos que tenemos a condiciones normales de presión y temperatura no manifiestan electricidad dado que están estables, se mantienen electrónicamente estables. Entonces, en materiales que son conductores, principalmente los metales, existe esta posibilidad de que los electrones en sus últimos niveles de energía, debido al tipo de enlace, donde el enlace de electrones se mantiene estable debido a que en lugar de compartir de a 2, de a 3, como podría ser un covalente, o de ceder y tomar, como sería un iónico, a nivel atómico, el enlace atómico de los materiales conductores es el enlace metálico, donde los electrones de la última órbita se equilibran, digamos, mantienen estable la materia de a grupos, de a grandes grupos. Entonces, como que los electrones se movilizan en torno a varios átomos para mantener esa estabilidad. En un conductor de cobre, en un cable, por ejemplo, que yo lo toco y no me da electricidad si no tiene energía externa que lo haga, va a pasar de que esos electrones van a mantener estable el cobre, porque de a grupos están, digamos, equilibrando la condición electrónica, una de las condiciones por la cual se mantiene estable la materia, y hace que, digamos, estén con cierta libertad, pero obviamente en torno a varios grupos de átomos sin moverse. El electrón tiene carga negativa, el protón tiene carga positiva. También sabemos que cargas opuestas se atraen y cargas de igual signo se van a repeler, sean positiva o negativa. Esto va a hacer que si viene alguna fuente externa que produzca justamente una movilización de esos átomos que están en torno a la materia, a los átomos que constituyen un elemento conductor, en el ejemplo, un conductor de una casa, los mismos se van a ir, si son movilizados por esa fuente externa, desplazando de un grupo de electrones a otro, manteniendo el equilibrio del material, es decir, el cobre no deja de ser cobre porque circula una corriente eléctrica por él, pero esa fuente externa los moviliza en torno a diferentes grupos de átomos y van avanzando. Ese desplazamiento que van teniendo implica varias cosas. Primero, que los electrones van a ir de un grupo de átomos a otro colisionando, lo cual va a implicar que va a haber, digamos, impactos. Esos impactos van a producir fricción y esa fricción va a producir temperatura. Eso es lo que posteriormente vamos a llamar resistencia.
Pero como evento de electricidad, si nosotros podemos inyectarle con una fuente externa energía a esos electrones, los mismos se van a desplazar en el conductor y van a ir moviéndose de manera progresiva. Obviamente que para poder moverse tienen que tener lo que llamamos nosotros un circuito eléctrico. El circuito eléctrico, como siempre, tiene que tener partes. Y creo que en el tema, digamos, en el material que está en el campus, está abordado en ese sentido. Identifica los elementos de un circuito. Vamos a tener una fuente, en el caso de la imagen, un par de pilas. Vamos a tener un conductor, digamos, que va a llevar la corriente eléctrica y un conductor que va a hacer retornar, porque la corriente eléctrica necesita ir y volver a la fuente. No es que va y no vuelve, va y vuelve. Entonces, con ese desplazamiento va a necesitar un conductor de ida y un conductor de vuelta. Un conductor, digamos, que va a llevar la energía y un conductor que va a retornar la energía a la fuente. Obviamente le vamos a incorporar, por una cuestión de comodidad, aunque no es absolutamente necesario para que funcione, un elemento de maniobra como es el interruptor que vemos en la imagen. Entonces, al movimiento de los electrones nosotros lo vamos a definir como corriente eléctrica, ¿sí? Básicamente, el fenómeno de corriente eléctrica es movimiento de electrones, ¿sí? Si nosotros nos parásemos en un punto del conductor por donde pasa la corriente eléctrica y miramos y con un cronómetro pudiésemos tomar la cantidad de electrones, básicamente esa cantidad de electrones, que es la cantidad de electrones llamada carga eléctrica, dividido por unidad de tiempo, constituye lo que nosotros llamamos intensidad de corriente eléctrica. O sea, la corriente, chicos, es la movilización de electrones en la unidad de tiempo por una sección del conductor. Básicamente, su unidad es coulomb por segundo, porque la carga eléctrica de un grupo de electrones se llama coulombios, y obviamente la unidad de tiempo es segundo. Coulomb por segundo es el ampere, o amperio, ¿sí? En español amperio, ampere en general, ¿sí? Entonces, básicamente es la primera de las magnitudes relevantes desde el punto de vista eléctrico. Luego nosotros vamos a tener lo que llamamos diferencial de potencial eléctrico. Hablábamos hace rato que para poder mover la corriente eléctrica, estos electrones dentro del conductor que estaban revoloteando en torno a un grupo de átomos, lo vamos a empujar con una fuerza exterior. Esa fuerza exterior es una fuente que viene desde afuera. En el caso de acá, de nuestra ciudad, viene desde las turbinas de la cooperativa, pero en cualquier lugar del país van a usar el sistema interconectado nacional o la fuente de generación local que tengan la empresa que se dedique a hacer la generación. Luego una o la misma puede hacer distribución a través de cada uno de los domicilios y llega a nuestras casas empujadas desde esa fuente de energía que los moviliza a través del conductor. Eso se llama diferencia de potencial, es decir, nosotros para poder movilizar los electrones tenemos que tener siempre, igual que cuando, por ejemplo, queremos hacer circular agua en nuestro domicilio, no acá a veces por el tema del clima, aunque lo podemos hacer siempre y cuando esté protegido, generalmente el tanque de agua se pone en el techo. ¿Por qué? Porque yo quiero que baje del techo y se mueva digamos, alrededor de toda la casa, en diferentes puntos de consumo, como son los grifos, por la acción de la gravedad. Entonces yo establezco una diferencia de altura respecto al piso y esa diferencia de altura va a hacer que cuando abra la canilla empuje por cuestión de gravedad. Lo mismo le sucede a lo que sería la corriente eléctrica. Análogamente, nosotros vamos a necesitar una fuente de energía que permita que ya tenga, digamos, una agrupación de carga en el caso de una fuente que sea de corriente continua, por ejemplo, pilas o baterías, donde dice polo positivo, voy a tener un exceso, digamos, un defecto de carga en este caso, y polo negativo, un exceso de cargas negativas, y va a circular. Esto produce un poco de confusión a veces porque el sentido de la corriente eléctrica va de más a menos. Lo que sucedió es que cuando se esbozó la teoría de la electricidad, se pensaba que las cargas que se movían eran cargas positivas, entonces iban desde el más al menos. En realidad lo que se mueven son cargas negativas, son los electrones. Cuando se dieron cuenta de eso para subsanar este tema, porque ya toda la teoría eléctrica decía que iba de más a menos, el sentido de la corriente, entonces lo que se dijo es, bueno, en realidad sí es cierto, pero es donde hay más energía o más potencial, va a ir al que tiene menos potencial, y de esa manera subsanaron esto de que va de más a menos siempre la corriente eléctrica. En realidad lo que se mueve son electrones, que son cargas negativas, irían del menos al más. Pero para evitar volver a formular toda la teoría eléctrica,
dijeron, no, vamos a mantener el más al menos y vamos a decir que donde está más hay más energía y donde tiene menos hay menos energía. Siempre entonces que tengamos esa diferencia de energía o diferencia de potencial o tensión eléctrica, va a ser lo que va a movilizar y va a permitir, digamos, el desplazamiento de los electrones a través de un elemento, de un circuito donde haya conductores. El símbolo ya sabemos que es la letra B y la unidad es el voltio. Digamos, en circuitos de baja energía, como son los de corriente continua, por ejemplo, en un vehículo de calle, la tensión que tenemos que tener son 12 voltios. En instalaciones domiciliarias o inclusive también industriales o comerciales, nosotros tenemos que tener mínimo 220. La diferencia radica en el tipo de fuente que usamos, donde en una usamos una fuente que tiene una acumulación de carga, como es la batería, y ahí lo que hacemos es, a través de un alternador, que es un generador de corriente continua, dentro del vehículo, cuando éste se mueve, aprovecha ese movimiento para generar, y esa generación sigue acumulando carga en la batería y lo mantiene cargado. De hecho, ¿qué pasa cuando hay frío, cuando hay mucho tiempo hace mucho tiempo no usamos la batería del auto? Se para y no funciona, porque eso va equilibrándose paulatinamente con el tiempo a través de una circulación interna por el electrolito y termina equilibrándose, haciendo que cuando yo no use el vehículo por un tiempo, tenga que volver a producir ese desequilibrio a través de un cargador o de otro vehículo que me dé corriente para permitir justamente acumular en un lugar y en el otro quitarle para que haya ese desequilibrio. Continuando, la corriente continua, básicamente recién hablábamos, el simbolito ahí lo podemos observar, es una línea continua, una línea discontinua, siendo esta última corriente pulsante. Significa que no hay un cambio de más a menos, sino que siempre es de más a cero, de más a cero, de más a cero. Es decir, pulsa entre más y cero y se mantiene ahí, pero no cambia como la alterna de más a menos y luego de menos a más. Esa es la diferencia entre una pulsante y una alterna. Y la pulsante siempre tiene, igual que la continua, lo que llamamos polaridad. ¿Qué es la polaridad? Básicamente la polaridad es poder identificar aquel lugar donde tiene más energía, el polo positivo, del que tiene menos. En corriente alterna no existe eso, por más de que nosotros tenemos buscapolo, tenemos detector de fase que nos indica dónde viene la energía y luego dónde retorna. ¿Por qué? Porque la corriente alterna está alternando, pulsando entre más, menos, menos, más, durante 50 segundos, perdón, 50 veces por segundo. Es decir, cambia 50 veces de más a menos y de menos a más, completando un ciclo cada vez que lo hace, 50 veces por segundo, con lo cual es imposible identificar cuando voy a medir en qué lugar se encuentra, si yendo de más a menos o de menos a más. Por eso la corriente continua sí tiene polaridad y la corriente alterna no lo tiene. Fíjense que acá habla de algunos tipos de fuentes, como baterías de acumuladores, dínamos y células fotovoltaicas. Se caracterizan porque los electrones libres, dice, siempre se mueven en el mismo sentido. Eso es lo que indica la polaridad de la corriente continua. Y la corriente es constante hasta que se equilibra. Obviamente, si yo a una batería no le repongo la carga, con el tiempo va a equilibrarse y ya no va a tener más que entregarme, lo que le pasa cuando terminan su ciclo de vida. Una batería de vehículo, de acuerdo a cómo se le trate, cuánto tiempo se la usa, cuánto es la carga y la descarga, puede funcionar entre 600, 800, 1000 ciclos. Esto es 3, 5, 7 años. Con mucha suerte 7 años, pero a los 3 años, 4 ya generalmente, y más con el clima que tenemos acá en el sur, en Tierra del Fuego, el frío les afecta, entonces les impide tener esa capacidad de carga que pueden tener en otro lugar del país. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Acá tenemos lo que es la corriente alterna. La corriente alterna, básicamente, como vemos acá, la tensión va de un 0 a un máximo, de un máximo a un 0, de un 0 a un mínimo negativo o un máximo negativo, y luego nuevamente a 0. Eso es lo que les decía recién de que va pulsando. Es decir, va cambiando constantemente y es la que utilizamos en el domicilio. ¿Por qué no usamos continua? Bueno, ustedes habrán escuchado en algún momento hablar de la guerra de las corrientes, allá cuando a principios del siglo XX, Tesla y Edison peleaban por diferentes sistemas, habiendo sido ambos, habiendo tenido vínculos, ya que Tesla trabajó para Edison. Pero Tesla tenía mejores ideas y Edison tenía un negocio ya montado en torno a la corriente continua.
Y Tesla le dijo, no, mejor es la alterna porque podemos llegar a más lugares más lejos. De hecho, los conductores, al principio era de corriente continua en Nueva York, eran conductores muy gruesos y la distancia desde la zona de generación hasta donde llegaba el servicio no era muy lejano. ¿Por qué? Porque la corriente continua no tiene tanta fuerza ni tanta posibilidad de movilizarse como lo tiene la alterna para poder llegar a lugares tan lejanos como puede ser, no sé, en el caso nuestro, a lo mejor al multillar o en el caso nuestro alguna estancia cercana a la ciudad que tenga el servicio de cooperativa. En general acá las estancias tienen su propio sistema de generación y están apartados del sistema distribuido que tenemos acá en la ciudad. Pero independientemente de eso, todas generalmente usan corriente continua, perdón, alterna, disculpen. Alterna porque son las que pueden llevar con más distancia y economizar justamente el tema de tener que usar mayor sección de cable para poder viajar. Entonces, la alterna básicamente está pulsando en nuestro país 50 veces por segundo para poder llegar. ¿Eso significa que los electrones se quedan en el lugar, van y vienen? No. Mientras van yendo y viniendo, porque hacen eso, ese ciclo de van para un lado, quedan en cero, vuelven, van desplazándose a lo largo del tiempo y al final de un cierto tiempo determinado, viajan a lo largo de todo el circuito retornando a la fuente de origen. Siempre lo van a hacer, ¿sí? No es que, como la continua, que va en un solo sentido y obviamente llega nuevamente a la fuente. Esto lo hacen, pero van alternando y van pulsando a lo largo de su viaje a través del circuito eléctrico. Continuamos. Ahí vemos la resistencia eléctrica, lo que hablábamos recién. Con ese desplazamiento en el interior del conductor, van colisionando a través de su movimiento, cuando entran de un átomo a otro, van golpeando y en ese golpe van a hacer que básicamente se produzca fricción. Esa fricción, esa oposición al paso de la corriente la denominamos resistencia eléctrica. Obviamente que hay materiales que son más propensos a permitir el paso de la corriente eléctrica que otros. Y ahí nosotros le vamos a dar buenos conductores a aquellos que poseen poca oposición al paso de la corriente eléctrica, mientras los que se oponen con mayor, digamos, vehemencia o mayor intensidad de oposición al paso de la corriente son los que llamamos aisladores, ¿sí? Hay materiales que son conductores y otros aisladores o aislantes. En el medio hay unos que se llaman semiconductores, es decir, son materiales que bajo condiciones normales conducen muy poco o no conducen y produciéndole cambios en su estructura atómica le permitimos, bajo ciertas circunstancias, poder conducir. La resistencia eléctrica, que es la oposición básicamente al paso de la corriente, se simboliza con la letra R y su unidad es el ohmio, ohmio de ohm, ¿sí? Ohm en realidad básicamente, o ohmio, que es el nombre de uno de los científicos que está involucrado en el desarrollo de la electricidad. Y la letra que lo involucra, a diferencia de los demás, es una letra griega, la letra omega. Es como una especie de herradura con dos patitas abajo. Eso es el ohm, ¿sí? E involucra el nivel de oposición que tiene un conductor. Bueno, una ley madre de la electricidad vincula estos tres parámetros y acá lo podemos ver perfectamente. Es la ley que indica la relación entre estos tres parámetros. Ohm, que es este científico que comentamos, descubrió la relación directa, por ejemplo, entre, él dijo la resistencia, ¿cómo es? A medida que aumento la tensión, hay mayor resistencia. A medida que aumenta la corriente, hay menor resistencia. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular, y acá lo podemos ver en esta fórmula, la resistencia, tacho de arriba, va a ser la tensión dividido la corriente, con lo cual, como está arriba de la relación, a medida que aumenta la tensión, va a aumentar la resistencia. En cambio, la corriente, a medida que está, como está en el denominador, a medida que aumenta, va a ir disminuyendo y va a ser opuesta, va a ser inversa en su relación. Lo mismo si quiero calcular la tensión, va a ser I por R, y si quiero calcular la corriente, va a ser B sobre R. Yo voy a tratar de subirles este PowerPoint y acá van a ver ustedes un video donde les habla de la ley de Ohm. No lo quiero pasar ahora porque nos va a consumir parte del poco tiempo que tenemos disponible para este encuentro sincrónico. Pero acá les voy a dejar, cuando les suba la presentación, la posibilidad de que puedan acceder, donde haya acá va a haber 2 o 3 videos que van a poder verlo a través de esta presentación. Se las voy a dejar en modo de PowerPoint para que puedan acceder, si no, si las pongo en PDF, no pueden activar el video. Bueno, ahí hay un ejemplo, básicamente, de cómo funciona. Por ejemplo, un cable conductor tiene en sus extremos una tensión de 230 voltios y su resistencia es de 65 ohms.
¿Qué valor de corriente va a circular? Bueno, la corriente, a través de esto que vimos anteriormente, vamos al anterior, vemos que la corriente va a ser igual a V sobre R, de esta relación que llamamos ley de Ohm. Entonces, usando V sobre R, acá tenemos las tres relaciones en realidad, vemos que I va a ser 230 dividido 65, me va a dar 3,54 amperes. Ese es el valor de la corriente. Porque, de nuevo, siempre hay que cuantificar los fenómenos. Si no sabemos cuánto hay, no sabemos realmente si estamos bien o estamos mal frente a esa aplicación. Cuando vamos a medir un circuito, tenemos que saber qué está pasando ahí, porque, yo como les digo siempre, la corriente es un tema porque no se la visualiza. Al no poder ver cantidad de líquido, cantidad de materia, peso o algo que me pueda dar idea de qué está sucediendo, lo tengo que medir. Y evidentemente, cuando mido, debo saber si esa condición que estoy midiendo, que estoy evaluando, está dentro de los parámetros aceptables para lo que estoy utilizando. Otro punto de vista de la resistencia es esta fórmula que vemos acá. Anteriormente decíamos que la resistencia era la tensión sobre la corriente. Eso desde el punto de vista operativo. Un circuito va a tener tensión, va a tener corriente y va a oponer resistencia. Quiere decir que desde el punto de vista operativo, esos tres parámetros van a funcionar simultáneamente. Ahora bien, un conductor, a su vez, es un material que está formado por átomos. Y esos átomos tienen en sí mismo una cantidad o una capacidad de oponer resistencia al paso de la corriente. Esa resistencia también se la puede expresar a través de esta fórmula, que no tiene nada que ver con lo operativo, sino con lo constitutivo del material. Si yo analizo el conductor sin formar parte de un circuito y quiero saber qué resistencia va a oponer, esta es la forma. Por ejemplo, ya acá voy a ver que R tiene que ver con esta letra griega rho, perdón, con L y con S, donde rho es el coeficiente de resistividad que tiene que ver con qué material está hecho. En el caso del cobre es 0,017 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. El siguiente parámetro, que es proporcional en directa, es la longitud. Cuanto más largo es el cable, más resistencia hay. Eso significa que yo, para pasar la misma corriente, cuanto más lejos quiera llevarla, mayor va a ser la resistencia y obviamente voy a tener que poner más energía para que al final del camino, que es donde quiero tener la corriente, pueda llegar lo que me hace falta. Y divido las secciones, es decir, cuanto más grande sea el cable en su sección, no, después vamos a hablar de no confundir sección con diámetro. El diámetro, sabemos que es un círculo, el conductor, es parte de la sección. La fórmula de una sección es pi diámetro cuadrado sobre 4 o pi radio cuadrado. Y la sección es todo lo que está contenido en el interior de un conductor. Entonces, toda esa masa de materia que está en el interior de ese conductor circular va a ser pi diámetro cuadrado sobre 4 o pi radio cuadrado. Esa sección, cuanto mayor sea, que tiene que ver obviamente con el diámetro, cuanto mayor diámetro tenga, mayor es la sección, y al ser mayor la sección, menor oposición va a ser al paso de la corriente, porque es como si tuviera un tubo de agua, cuanto más grande es el caño, mayor diámetro tenga, mayor sección hay, más fácil fluye el fluido, ¿no? Y acá lo vemos en el cobre. Y esto acá está también explicado. La resistencia de un conductor aumenta a mayor longitud y disminuye a mayor sección. Otro concepto eléctrico que hay que identificar perfectamente es el tema de la potencia de energía. Perdón, para calibrar, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿3 ok o 5 ok que me digan más o menos alguna duda? ¿Cómo venimos? ¿Se va entendiendo? Sí, se entiende, profe. Gracias, Laura. Bueno, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Se va entendiendo bien? ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Gracias, Hay Fer. que leer un poco más, específicamente, pero se entiende. Sí, la idea justamente, el material del campo está excelente. Traten de bajarlo, léanlo. Es buenísimo porque rápidamente uno se puede apropiar de los conocimientos si lo lee. El tema es, y no tiene que tener tantas fórmulas ni tantas cosas. Entonces, está bueno como para poder rápidamente apropiarse de esto. Entonces, aprovechenlo, digamos, es una oportunidad que no se da siempre, que no está tan bien armado generalmente a veces los cursos, y poder verlo en video, poder verlo en un PDF, está buenísimo. Vamos a otros conceptos de energía y potencia. Son importantes porque, ¿qué hace? Nosotros, ¿para qué usamos la electricidad? Para evitarnos de hacer trabajo.
nosotros, por ejemplo, hola Gastón, dale, no hay problema. Eh, para evitarnos, por ejemplo, llevar agua desde un pozo hasta un tanque, para evitarnos subir las escaleras con peso, para evitarnos elevar una carga apilar cargas de manera manual, usamos una grúa para el último ejemplo, un elevador o ascensor para el anterior y una bomba de agua. Y todos estos equipos, ¿qué es lo que hacen? Trabajo. El trabajo es justamente fuerza por distancia. Ya se acuerdan de física, esa expresión. Yo tengo que mover algo y desplazar una cierta trayectoria para poder hacer ese trabajo. El trabajo, digamos, es un concepto. Y la energía es algo parecido, pero no es tanto. Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo. Una represa, una fuente de agua acumulada, que tiene cierta altura y yo hago caer el chorro. Si no hago caer el chorro, el agua tiene lo que llamamos energía potencial, es decir, tiene acumulación de posibilidad de hacer trabajo. Pero hasta que no le abra una compuerta y permita que el chorro salga y golpee contra una paleta que me haga girar y me produzca movimiento para generar de esa manera energía eléctrica, no se desarrolla esa energía, ¿no es cierto? Entonces, trabajo es la acción desarrollada y energía es la posibilidad de hacer trabajo. Son equivalentes casi, porque, por ejemplo, si yo tiro y siempre pongo un marcador y lo hago caer al piso, cuando está en la altura, tiene energía potencial, porque está respecto al piso una cierta altura. Cuando lo libero, cae al piso por acción de la gravedad. ¿Y qué pasó? Desarrolló trabajo, el trabajo de caer hasta el piso. Ahora, ¿toda la energía que tenía en la altura la utilizó para caer? No, ¿por qué? Porque una parte la perdió con la fricción del aire. En la naturaleza siempre nosotros perdemos parte de la posibilidad de hacer trabajo en energía. Un litro de combustible no lo usamos en los 14 o 16 o 9 kilómetros que desarrolla un vehículo. ¿Por qué? Porque parte lo usamos en generar gases, en calentar el bloque del motor, y esa parte térmica que perdemos es energía que se fue de manera térmica y no para impulsar las ruedas del auto. A su vez el auto también friccionó con el aire, friccionó con el pavimento, y entonces todo lo que podíamos movernos, no nos movemos. Entonces, toda la energía que teníamos digamos, disponible y acumulada en un litro de combustible, la utilizamos para desplazarnos. Pero aparte, perdimos algo de ello en fricción, en generar gases, en calentar el bloque del motor, es decir, perdimos una parte. Entonces, trabajo más pérdidas es igual a energía siempre. Lo que sucede, lo que tenemos que hacer nosotros, trabajar siempre es para que las pérdidas sean lo mínimo posible y la mayor parte sea trabajo. Entonces, esa significaría, sería que seríamos eficientes, porque todo lo que tenemos en acumulado en algo que vamos a utilizar, lo terminamos utilizando como trabajo y no lo perdemos, ¿sí? Eso es energía. Y potencia, yo pongo siempre el ejemplo, ¿quién ganaría si hacemos una carrera entre algunos de ustedes que son jovencitos y yo? Ustedes. ¿Por qué? Porque corren más rápido, desarrollan más trabajo en la unidad de tiempo de lo que yo puedo hacer en una cuadra. Si hacemos la misma distancia y los dos corremos la misma distancia y hacemos una carrera, gana el más joven porque desarrolla más potencia en la unidad de tiempo que yo. Lo mismo le sucede a las máquinas. Los motores chicos tienen menos potencia que los motores más grandes, dado que hacen el mismo trabajo en menos tiempo los más grandes o hacen más trabajo en el mismo tiempo. ¿Se entiende? Por eso son más potentes. Y ahí está, energía por unidad de tiempo es energía, decíamos que era trabajo, obviamente más pérdidas, ahí no lo ponemos idealmente como que es todo junto, es trabajo desarrollado con pérdidas dividido el tiempo. Eso es potencia. Y ahí por eso tenemos equipos de diferentes tamaños para el mismo trabajo. ¿Sí? Y energía también es un tema. Energía es, digamos, desde el punto de vista es trabajo, pero también es la potencia que utilizamos, potencia dijimos es por cada segundo, cuánta energía usamos por cada segundo, y si la multiplico en un cierto periodo de tiempo, va a terminar volviendo a ser energía. O sea, potencia por tiempo es energía. Desde el punto de vista eléctrico, y haciendo una analogía a lo que es la parte mecánica, la fuerza viene a representar la tensión y el movimiento, digamos, el desplazamiento, viene a estar expresado por la corriente eléctrica. Entonces, fuerza por distancia, que es el trabajo,
por tiempo, termina siendo la energía que utilizamos en un periodo. Por ejemplo, a nosotros nos cobran la factura en kilowatt hora. Es decir, kilovatio sería volt por ampere, es vatio, multiplicado por 1000, por eso es kilovatio, por hora. Por eso hay una unidad comercial que se llama kilowatt hora. Si nos cobraran los vatios que consumimos cada segundo, nuestra factura sería un libro. No habría forma de poner la cantidad de números y ceros que hay que poner para cobrar todos los segundos que tiene un mes. Entonces, se ha consensuado una unidad comercial que se llama kilowatt hora. El kilowatt hora básicamente es la energía consumida durante una hora por cada lugar. Obviamente, yo me fui, usé media hora a la mañana y vuelvo a la noche y uso 3 horas y media. En el día usé 4 horas, porque se van acumulando a través de ¿qué? Del medidor que tenemos en el pilar. ¿Se entiende? Entonces, nosotros usamos energía de kilowatt hora y es una unidad comercial, pero entiendan este concepto. Potencia es energía o trabajo por unidad de tiempo y energía es la potencia por tiempo, por un periodo de tiempo, ¿sí? Es muy importante entender esos conceptos. Acá también de nuevo habla de esto que decíamos de la unidad comercial de medición. Bien, ¿qué es un balance energético? Básicamente es tomar todos los consumos, las cantidades individuales, la potencia de cada uno, multiplicarla por el tiempo que uso, y eso me va a dar la energía por día que uso, ¿sí? Entonces yo acá tengo la posibilidad de hacer un análisis de consumo energético, es decir, cuánto voy a utilizar a través de mi uso. Yo a lo mejor voy a trabajar, apago todo, queda la heladera funcionando las 24 horas, queda a lo mejor una bomba de agua funcionando la media hora por día, una hora o lo que sea, o si no se usa a lo mejor 8 horas de presión y el resto se mantiene stand-by, presurizada y no usa más. Entonces, yo tengo que cuantificar las horas por día que uso, la potencia del equipo y la cantidad de elementos que tienen esa potencia. Las lámparas pueden ser 15, pero una bomba, por ejemplo, voy a tener una heladera tendré una, a lo mejor tendré 2, un tele puedo tener 3, una radio puedo tener 2 y así. Entonces ir sumando cada uno de esos consumos individuales energéticos por día me va a terminar dando lo que llamamos balance de energía o consumo, ¿sí? El análisis de consumo. Bueno, la eficiencia energética es otro tema que es importante. Como decíamos recién, la naturaleza siempre nos pasa factura. Es decir, todo lo que tenemos, ¿lo usamos? No, parte lo perdemos. De hecho, el que genera lo pierden los cables, se calientan los cables cuando viajan, el transformador se calienta, y obviamente todo punto donde pueda oponerse más de lo que debiera, son puntos donde eventualmente se produce calentamiento. Entonces, nosotros también en nuestra conducta de uso podemos participar de esto de la eficiencia energética. ¿Por qué? Si nos vamos de casa y dejamos la luz de afuera prendida las 24 horas, es mucha energía que no se utilizó para nada. Si a la noche queremos iluminar porque tenemos un coche, porque la gente pasa, lo que fuera que sea, está bien. Pero está mal dejarlo prendido a las 24 horas. ¿Por qué? Porque hay, por lo menos, durante invierno 5 horas y durante verano unas 16, 17 horas de luz de día donde no hace falta que esté prendida. Y eso hace que nosotros tengamos demasiado consumo en algo que, piensen esto, usamos hidrocarburos, recursos no renovables, que no va a volver más. Una vez que se usó, no está más. Desapareció para nosotros y para los que vienen. Entonces nos vamos comiendo cosas sin necesidad. Y por eso lo de la eficiencia. Esto tiene que ver con la energía aprovechada versus la consumida, es decir, de lo que realmente utilicé en esa factura que me cobra cooperativa. ¿Cuánto efectivamente me sirvió para la comodidad y el confort de casa? Calentar algo, para ver tele, para mantener los alimentos conservados, para tener presión en el agua, para encender una bomba que me lleve agua al termotanque o al calefón, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que ver, que sea eficiente, no que lo tenga ahí prendido, funcionando por la duda, o porque anda mal, o porque no tengo conducta, ¿sí? Además, los equipos, y acá hay un video, que acá tienen otro video para visualizar, ya se lo voy a subir después al campus. La eficiencia energética es importante. Hoy en día, a través de la resolución 319 del año 99, los equipos vienen con una etiqueta que les da una categoría según una escala de eficiencia, es decir,
esto de que pueden usar para hacer la misma tarea, menos energía y de esa manera ser mucho más eficientes. Cuando uno va a comprar algo, lo ideal es verificar esta etiqueta, qué nivel tiene. Obviamente los que tienen más nivel de eficiencia son más caros, pero con el tiempo se van a ir, digamos, compensando, sobre todo en los tiempos que corren actualmente, donde las tarifas de energía eléctrica ha subido y se mantienen un valor muy alto. Los que son mucho más eficientes van a consumir menos. Entonces, para cocinar el mismo pollo en un microondas, voy a usar a lo mejor uno de A más o A más, y la factura de luz va a ser menor que si usara un B o un C. Lo mismo para lavar la ropa o para cualquiera de las tareas que tenemos en casa. Entonces, identificar la eficiencia energética de un equipo es muy importante. Además, esto del uso racional de la energía, por ejemplo, el ahorro anual, digamos, que tenemos que hacer de acuerdo al tipo de categoría de equipos que elijamos, es sustancial. Fíjense, acá es una comparativa entre un clase A y un clase D. Son más o menos 290 kilowatts al año que nos ahorramos teniendo un equipo de mayor eficiencia energética. Además, obviamente, como quemamos hidrocarburos, eso genera dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero, y ahorro unos 154 kilos de emisión anual para nuestro consumo particular de ese aparato. Imagínense de todos los aparatos que tenemos y de todo lo que tenemos en la ciudad, acá, que es una ciudad relativamente pequeña, frente a otras grandes como Buenos Aires, o Córdoba o Mendoza, obviamente mucho más en esos casos. Si nosotros todos usásemos equipos de alta eficiencia energética, ahorraríamos consumo de hidrocarburos y generaríamos menos gases de efecto invernadero. Bueno, acá hay algunas recomendaciones en cuanto a la iluminación, de cómo, desde el punto de vista de cambiar luces a luces LED o apagar las luces cuando no se necesiten, o desconectar aparatos que tienen el modo stand-by con el LED, que consumen aproximadamente el 8% de la energía mundial. Todos esos aparatitos que tienen con la lucecita roja y que están diciendo estoy listo para encender, pero nadie me enciende. Si yo desconecto todo eso, ahorro energía y me permite obviamente tener un uso más eficiente y responsable de la misma. Bueno, ahí tenemos en cuanto al aire acondicionado, algunas recomendaciones. El uso de la heladera y freezer, no ir de excursión a la heladera, abrirla y mantener ahí, pensar, che, ¿qué voy a sacar cuando hay 4 cosas para elegir? Y estoy pensando a ver qué elijo, y en realidad tengo que ya ir decidido a ver qué saco de la heladera y cerrarla, ¿no? Obviamente evitar líquidos calientes y algunas otras recomendaciones que están muy útiles de entenderlas. Bueno, vamos a hablar rápidamente de renovables porque se nos está yendo el tiempo y además quisiera escuchar alguna duda o consulta. ¿Hasta ahora se viene entendiendo de los temas más o menos bien? ¿Sí? ¿Algún ok o 3 ok como para seguir? A ver el chat, ¿se entiende? Bueno, Laura, gracias. Profe, Bien, gracias, Fer. ¿Alguien más? Se ¿Alguna duda, entiende, alguna pero pregunta? hay que leer un poco más el módulo igual. Sí, Ezequiel, O hay que sea, leerlo. sí, lo que explicó hasta ahora clarísimo, pero en mi caso voy a tener que leer para Perfecto. reforzar. Muy bien, gracias. Sí, chicos, aprovechen de nuevo, no desperdicien esta oportunidad porque, a ver, como dijimos en la presentación del sábado, de 8.000 y pico de inscritos quedó el 15% y son ustedes. Aprovechenlo, ¿sí? No lo dejen pasar, es útil, es importante y denle valor al tiempo. Digo, uno a veces se inscribe por las dudas o con duda a ver si me va a servir o no. Métanle ganas, métanle pilas porque es importante darle valor a las cosas. El tiempo de uno vale, de cada uno de ustedes. Digamos, es importante que si lo van a aprovechar para formarse, que lo hagan, que traten de aprender. Bueno, volviendo acá, energía renovable, acá hay un video que también cuando vayan a ver la presentación, que se la voy a subir en breve, lo pueden mirar. Bueno, las energías renovables básicamente no utilizan los combustibles a base de hidrocarburos, sino que usan, obviamente, fuentes que están disponibles en la naturaleza y que tienen cierta sustentabilidad. Ejemplo, el viento, el sol. La biomasa vegetal, sí, pero hay que volver a plantar árboles, porque nos consumimos toda la biomasa y nos quedamos sin árboles, ¿sí? Pero se refiere a aquellas cosas que ya no tienen vida y que de repente pueden ser combustionadas, ¿sí? Entonces, son básicamente elementos que están disponibles en la naturaleza y que podemos utilizar de manera más sustentable. Esas son las renovables.
En el video y además en los apuntes que están en el módulo introductorio, está muy bueno, está buenísimo porque ahí explica perfectamente cómo funciona, inclusive habla de cómo inciden, digamos, en mejorar la calidad de nuestro planeta si la utilizamos, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos que aprovechan el fenómeno de algunos materiales semiconductores, por eso son importantes los semiconductores, que bajo la acción de la luz producen movilidad de carga eléctrica en su interior y permiten generar tensión y obviamente corriente. Eso yo en lugar de usarla de manera directa, las guardo en una batería y desde la batería las utilizo transformándolas en corriente alterna a través de un conversor, digamos, de onda, o eventualmente usándolas de manera directa. Por ejemplo, las luces LED. La computadora, el televisor podría andar con corriente continua, porque de hecho tiene un transformador. De hecho usa una batería, por ejemplo, en la notebook. O el tele tiene también una fuente, lo tiene adentro. No hace falta, digamos, corriente alterna para funcionar. Podría funcionar con corriente continua, pero tendrías que prepararlo para eso, ¿no es cierto? Entonces acá están un poquito cómo está constituido un sistema. Hay dos sistemas para los sistemas, para lo que es una instalación fotovoltaica. Hay sistemas que se llaman conectados en línea o on-grid, que son aquellos que generan y cuando hay excedente no se busca hacerse productor ni rico con lo que se genera. Si a mí me sobra energía, la vendo al sistema. No es que yo me dedico a producir para vender, sino que hay un excedente y ese excedente lo comparto con el resto vendiéndosela. Se llama prosumidor esa categoría, ¿sí? El prosumidor básicamente es eso, el que produce y consume a la vez. Cuando no tiene, por ejemplo, a la noche o hay días de invierno que no alcanza la cantidad de luz solar a producir como para autoabastecerse, le compro a cooperativa en este caso y así voy comprando y vendiendo y en esa transacción hay un saldo favorable o a veces deudor, con el cual termino cerrando. Esos son los on-grid, que están conectados al sistema. Y hay otros que utilizan mucho acá las estancias, que son aislados, también se llama generación dispersa, porque están obviamente con puntos concretos y ahí cerrado en ese lugar. Se llaman off-grid, significa fuera de la grilla o fuera de la malla, fuera de la línea, ¿no? O sea, no están conectados al sistema para hacer esta posibilidad de intercambio de consumo y producción. Después tenemos los eólicos, que aprovechan la fuerza del viento al hacer girar un sistema de molino, producen un movimiento, ese movimiento rotativo lo incorporamos a un generador y se produce también generación en corriente continua, que al igual que el caso anterior se acumula en unas baterías y esas baterías luego abastecen al domicilio donde deseamos utilizarlas. Si las baterías se cargan y no hay más manera de seguir acumulando, entonces estos aerogeneradores siguen produciendo y la energía es dispersada a través de unas resistencias que suele tener el sistema para permitir justamente, como el viento funciona de acuerdo a la voluntad de la naturaleza, cuando está generando y ya no hay dónde guardarla, dónde acumularla, que se gasten en unas resistencias. Bueno, vamos a la unidad y ya vamos cerrando para poder tomar asistencia. Ustedes tienen el foro, tienen que participar del foro. Les vuelvo a recordar que para tener, digamos, la certificación, la necesidad de participar permanentemente, se les pide que se conecten o estén involucrados al menos una vez a la semana en el campus. Una vez por semana, mínimo, tienen que haber entrado al campus. Y obviamente desarrollar la actividad, ni hablar, ¿no? Pero, digo, como mínimo tienen que estar ahí atentos permanentemente al avance y a cuando se van habilitando los módulos, que son, ya le digo, de manera automática. Eso por ahí nosotros no... lo que sí no se vencen, antes, el año pasado, tienen un plazo perentorio. Ahora, hasta el final, van a estar habilitados todos. Es decir, alguno que viene medio atrasado, y no es lo ideal, chicos, pero alguno que viene medio atrasado podría agarrar la última semana y ponerse al día, sí, pero va a ser una locura, porque son muchas cosas juntas. Por eso les digo que vayan haciéndolo paulatinamente y no se dejen estar. Entonces participamos de los foros donde ponemos la opinión a las preguntas. Generalmente no se contestan esas preguntas, más bien para enriquecer las ideas de todos. Luego viene el balance energético, que un poco era esto que habíamos visto acá. Podemos volver rápidamente. Ustedes van a tener que hacer en su casa el listado de elementos que tienen conectados a la red y hacer esta lista. Tengo una heladera, tengo un lavarropas, tengo un televisor,
la cantidad de uno de cada uno, tengo 10 lámparas, le voy a poner la potencia individual, que suele estar en las placas de los electrodomésticos, o en el caso de las bombillas, están grabados en el casquillo o en la caja, y después digo cuántas horas por día funciona, y esto es lo que consume cada equipo por día. El tele, veo 3 horas de tele por día, la heladera son 24 horas, el lavarropa 1 hora y media, el horno microondas son 15 minutos, sería 0,25, un cuarto, 15 minutos, un cuarto de hora por día, y lo que fuera así, la cafetera, por ejemplo, 5 minutos, y lo transformo en horas, haciendo la regla de 3 simple. 1 hora, 60 minutos, 5 minutos, ¿cuánto vale? Y así me da en valor de unidad de hora, ¿sí? Entonces, ahí pongo todo por hora y me va a dar la cantidad de que consume cada aparato por unidad, digamos, por día. Eso es lo que tengo que hacer acá en lo que dice balance energético. Y en cuanto a eficiencia energética, se trata de buscar una de estas etiquetas que habíamos visto en lo que es la parte de eficiencia energética, sacarle una foto y hacer una descripción de qué aparato es y qué categoría tiene. ¿Sí? Esa es la tarea, porque muchas veces no la hacen, no la ven esa tarea, hacen lo del consumo y quedan con la mitad del puntaje, porque esa la corrijo yo. Entonces, ahí tienen que hacer las dos tareas. Y luego viene el cuestionario que cierra el módulo. Bien, acá está un poquito lo que hablábamos del listado, ve, equipo de sonido, o sea, nada, radio, televisión, lámpara, pava, una idea como para poner todo, computadora también si la usan, si está conectada, por ejemplo, no sé, 4 horas al día, la pone ahí 4 horas, cámaras de seguridad, lo que tengan, ¿sí? Muy bien, ahí terminamos. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Alguna? ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, Bueno, clarísimo hasta Carla, ahora, profe. perdón, Carla, vos pusiste uno, podés todavía mandar la segunda parte, yo no he corregido. Voy a corregirlo a partir del viernes, ¿sí? Pero podés subir todavía, Carla, si te faltó algo. No hay problema, ¿ok? No, en realidad yo puse, ¿se escucha ahí? Sí, te escucho. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Que yo puse la descripción, puse el aparato, todo, pero no puse la foto del cartelito. ¿Hace falta que baje y agregue la foto o con eso que puse está bien? Hice el punto 2, pero sin la foto. Deberías poner Ya, la sí. foto. Sí, deberías poner la foto. Bien, yo puse, porque era del freezer vertical, entonces puse el modelo, el freezer, el consumo, la categoría que tenía, pero no puse la fotito del dibujito de colores, Está bien. de las Trata de flechitas del subirla. a más. Eso. Trata Bueno, de subirla, ¿dale? perfecto. Muy bien. Bueno, tomamos asistencia, no nos queda mucho tiempo. Arrancamos. Digan presente o escriban en el chat. Acosta Luis. ¿Está Luis? Aguirre Miguel. Alberión Edgar. Presente. Gracias. Albornoz Alicia. Alderete Ezequiel. Acá estoy, presente. Bien. Altamirano María. Álvarez Natalia. Alves Noelia. Arraya Carolina. A ver, Noelia, dame un segundito que te puse a. Acá está, presente. Barrientos Carolina. Barrientos Luciana. Barrios Hugo. Barro Cecilia. Acosta, bueno, gracias Luis, ahora te pongo, dame un segundo. Barro Cecilia. No, bueno. Barrios Alejandra. Bonacalza Juan. Braga María. Caballero Fernando. Presente. Fernando, bien, gracias. Sí. Jonathan Caballero. Caballero Jonathan, Ah, hay otro caballero. sí. No Cárcamo, tenemos nada que ver, ¿eh? no importa. Cárcamo Cristian. Cárcamo Luis. Cárdenas Claudia. Carrillo Gustavo. Cusi Karina. Presente. Gracias. Doldan Pereira Carla. Presente. Gallardo Carolina. Gómez Evelyn.
Gutiérrez, ¿está Gómez? ¿Evelyn? Sí, Gracias. presente. Gutiérrez, Jorge. Gutiérrez, Pablo. Presente. Carrillo, a ver, Carrillo, Gustavo. Carrillo, acá está, Gustavo. Bien. Seguimos. Gutiérrez, Pablo, dijimos, ¿está? Sí. Heredia, Alejandra. Hernández, Gabriela. Herrera, Juliano. Lencina, Cristian. Muy bien, Cristian, gracias. Miño, María. Miranda, Alejandro. Fabián. Muy bien, Fabián, gracias. Morán, Eloy. Muñoz, Enzo. Navarro. Muy bien. Presente. Gracias. Navarro, Dayana. Presente, profe. Muy bien. Núñez, Claudio. Paladea, José. Pérez, Gastón. Muy bien. Pérez, Roberto. Ramírez, Nicolás. Raúl, María. Reñaco, Mariela. Reyes, Cristina. Rivera, Luther. Roldán, Alberto. Presente. Ruiz, Javier. Salas, Gabriela. Salazar, Lautaro. Santa Cruz, Jessica. Presente. Gracias. Santa Cruz, Valeria. Siufi, Gloria. Soto, Ismael. Toro, Mayra. Gracias, Ismael. Toro, Mayra. Torres, Noemí. Veloso, Natalia. Vergara, Franco. A ver, ya te busco, Gastón, dame un segundito. Visic, Tomás. Presente. Muy bien. Vivar, Rauch, Laura. Presente. Salazar, Leandro. A ver, Presente. Pérez. Bueno, Salazar está. Muy bien, gracias. Gracias, Leandro. A ver, Gastón Pérez. Pérez. Acá está. Sí, te puse presente, listo. Una cosita más, les comparto el calendario, así lo vemos. Un segundo. Ya nos retiramos porque nos van a correr de acá con el tema de la hora. Y terminamos de grabar. Extendemos acá. Ahí les muestro el calendario, porque ustedes ya lo vieron, pero de todas formas, para que entendamos las cosas. ¿Dónde está? Acá. Acá. Ahí se colgó. Dame un cachito, se colgó porque se acabó el tiempo. Pero ahí vamos. A ver si me deja acceder. Ahí estamos. Cancelamos. Bueno, acá mis cursos. Vamos al curso que tenemos ahora en trámite. A ver, un minuto. Ya cerramos. Este es el de instalaciones eléctricas. Bueno, acá, ahí está el desarrollo de todas las actividades, ¿sí? El próximo encuentro que vamos a tener en el Polo Tecnológico va a ser el 11 de mayo, sábado 11 de mayo, ¿sí? A partir de las 14 hasta las 18 horas. Ahí vamos a hacer la práctica de hacer circuitos, de conectar cosas y a empezar a hacer lo que nos está pidiendo cada unidad. Así que en el mientras ustedes tienen que ir avanzando con las unidades que están pendientes. ¿Quedó claro más o menos, chicos? ¿Sí? Sí. Bueno, dicho esto, siendo las 19 horas para liberar el lugar, les agradezco a todos la atención. Les pido continúen con las tareas. Dudas que haya, me comunican por el campus. Yo a veces me puedo tardar un poquito en responder, pero trato de responder. Todos los días estoy tratando de mirar los mensajes. Y bueno, nada, les pido que avancen y que le pongamos pilas, ¿sí? Así celebramos juntos esta posibilidad. No, Luis, no hay que llevar herramientas. Tenemos cosas allá. Después vemos, si quieren llevarlo, llévenla, pero en todo caso, si van en un vehículo, déjenla dentro de su vehículo y si hace falta la bajan
pero tenemos todo, tenemos todo. La verdad que tenemos bastante buen material, de buena calidad inclusive, ¿sí? Así que vamos a tratar de practicar ahí, ¿ok? ¿Listo, chicos? Buenísimo. Gracias a Nos todos. vemos el Y 11 acá entonces. nos vemos el próximo encuentro, ¿sí? Muchas gracias.